Cuando tienes una empresa o la administras, estás pendiente de muchas cosas. Imagínate que además de todo eso, debas preocuparte por auditorías externas, internas, cumplimiento tributario. En Ecovis estamos listos para brindarte tranquilidad y soluciones. Conoce más en ecovis.com.es. Bienvenidos a una edición más del Castigo Divino, versión pandemia, versión semáforo amarillo. Sin público, el único programa que tiene alcohol en las manos y alcohol en el barbero. Salud. Bienvenidos una vez más. Agradecer a las marcas e instituciones que permiten que esto suceda. Uribe Schwarzkopf con su proyecto, su nuevo proyecto Camba, que se levanta en la República de El Salvador, en el centro financiero, en la parte más moderna de Quito. Revisen sus propuestas. Ecovis es un servicio de contabilidad de números. Si es que eres emprendedor y te desesperan los números, corre donde Ecovis a que te ayuden en auditorías y en poner toda la casa en orden. Inmovit, que es estas maravillosas pastillas con ginseng y vitaminas que tomo a diario yo para estar lo más sano posible. Inmovit, no lo duden. Es más, me voy a tomar uno ahorita para que vean. Y me paso con mi 593 de limón. Ron Barceló, ¿cuál más me falta? Seguros La Unión, los decanos de los seguros a nivel nacional. Y con eso creo que hemos cumplido con la cuota comercial de quienes permiten y apoyan este espacio de entrevistas que va a cumplir ya pronto 6 años al aire. Muy bien, polémico, sin duda. Influyente, sin duda, ha pasado por los titulares de la prensa de este país durante los últimos 20 años de manera constante. Me refiero al abogado guayaquileño Juan Falconi Puig, quien nos acompaña este día en Castigo Divino. Abogado, ¿cómo le va? Buenas tardes, Luis Eduardo. ¿Cómo está usted? Grato para mí estar aquí en esta oportunidad. Bien, bien, salud. O está tomando agüita, pero salud. ¿Cómo no? Valió Paloma el juicio contra Villavicencio, ¿no? A la final. Valió Paloma, sí. Y le explico por qué. Primero, uno tiene que pelear por los principios. Segundo, lo que importa es la verdad. Tercero, en el Talmud se dice, y la fuerza del Talmud no tengo que explicarla por aquí, hay de la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Hay una jueza pro año que prostituyó ese juicio, por llamarlo de alguna manera. He venido esta mañana por 8ª ocasión a las benditas audiencias que sistemáticamente evadió Villavicencio, cobardemente, porque es el gran cobarde, con pretextos infantiles. Los últimos eran que su abogado estaba enfermo, presentaban exámenes de orinas, creo que no presentaban de ese porque no sabían dónde mismo la tenían en el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, que ella haya dicho ahora mañana esto, porque no se necesita, y yo voy a tratar, Luis Eduardo, de ser lo más sencillo, hablar con el lenguaje más general y más común. Yo soy académico, está reconocido en el país, soy profesor honorario de la Universidad Católica de Guayaquil y donde fui decano de la Facultad de Jurisprudencia el año 84. Pero la jueza dice no hay pruebas. La jueza dice no hay prueba pericial. Y eso es lo que voy a explicarle brevemente. Yo he presentado más de 21 pruebas. Se han materializado los documentos publicados, materializados notarialmente, ante notario que da fe pública, los documentos publicados en el internet, en las redes sociales, en el portal de Villavicencio. Más de 21 pruebas. Entonces las pruebas, para decírselo en pocas palabras, son documentos públicos, documentos privados, declaraciones de testigos, prueba pericial, etc. Esos son los medios de prueba.
el perito es un auxiliar del juez. El perito contribuye a explicarle al juez una prueba que el juez, en razón de sus conocimientos, no entiende. Eso es todo lo que tiene que ver con la prueba pericial. ¿Y qué prueba tenía que haber sido periciada según No la ha jueza? dicho la jueza cuál. Esto es lo muy interesante, pero le hago ahorita en dos palabras el razonamiento de la jueza. La jueza hace toda una argumentación y un razonamiento que iba encaminado a condenar a Villavicencio. A condenar a Villavicencio, porque dice, el proceso ha sido válido, se presentó la acusación, al primero no sabía si era acusación o querella, la prueba estaba confundida la jueza, se han presentado todas las pruebas han sido presentadas de manera idónea, en debida forma, en legal forma, dice la jueza. Más de 21 pruebas. Villavicencio no presentó una sola prueba. ¿Y a qué rato valió Paloma entonces en el Perdóneme caso? un ratito, voy exactamente a ello. Pero dice al final, no obstante que hace toda esta reflexión, dice al final, una cosa de locos, dice al final, pero como no hay prueba pericial, se lo declara inocente. Después de todo ese razonamiento. Pero le voy a agregar algo más que es importante que lo conozca, Luis Eduardo, usted y por supuesto su audiencia, que el proceso vamos a apelar, obviamente. Ante el juez de segundo grado debería razonablemente ese juicio ganarlo la parte acusadora, sea quien sea. Porque sea Juan Falconi, por la prueba. Pero va a prescribir en la segunda instancia. Por el tiempo que demoró y quemó la jueza. Por el tiempo que demoró y quemó la jueza, al no haber ordenado la detención para que concurra a la audiencia desde la primera vez que falló. O sea, ya se da por vencido usted. No, no hay manera. ¿Sabe? Para lo único que no tengo fuerza en mi vida, es para darme por vencido. Porque pero si ahí, va a prescribir en la segunda instancia, que va a presentar usted otro proceso. Claro, pues hay otros procesos. Usted se va a dedicar su vida a pelear con Villavicencio. No, mi vida, pero tendré que tomarlo en cuenta al canallita ese, pues. Es una basura, pierdo tiempo, pero tengo que dedicarle algo. Pues. ¿Y por qué esa obsesión? Ya vamos, pues todo lo que me ha dicho y ya le voy a demostrar las falsedades. Entonces, es un asalariado del prófugo Isaías, pues ya va a ver. ¿Y cómo lo prueba usted? Ya se lo voy a probar, ya va a ver usted. Entonces, hay acciones de protección, hay otros juicios para él. Y la jueza, que si no ve este programa se lo harán saber, ella tiene que responder por haber demorado el juicio, pues. ¿Va a demandar a la jueza? La jueza tiene que responder, pues un juez también puede cometer delitos, pues. La jueza tiene que responder por prevaricato, está advertida, pues. Porque un juez no puede hacer lo que le da la gana, pues. Entonces, ¿dónde estamos? Pero no pues? hay que respetarle Claro, al de la seguridad jurídica. Sí. O sea, a veces se gana, a veces se pierde, pues, doctor. Estoy de acuerdo, pero sabe que yo no estoy acostumbrado a perder procesalmente, por una razón sencillísima. A usted le duele el ego más que... No, créalo que no es por nada de ego. Yo tengo dominado mi ego hace rato. No es por nada de ego y le voy a explicar. No estoy acostumbrado a perder porque generalmente yo soy de aquellos abogados que le dicen al cliente, no tienes la razón. Y no me meto a un juicio si no estoy absolutamente pero ahora usted es su propio cliente ahorita. Entonces ahorita usted vive las pasiones que vive el cliente. Claro, el abogado logra manejarlas con mejor frialdad porque no es el que está metido. Obviamente que habría, si usted quiere. Para mí no hace diferencia porque yo no hago diferencia entre casos pequeños o casos grandes, clientes importantes, clientes menos importantes. Todo debe ser atendido. La justicia es una sola. ¿Pero de qué acusa usted a Villavicencio? Acuso de difamación. Es una difamación y usted lo ha visto, pues constante. ¿Qué le dijo? Le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo cuando sacó esto de las redes sociales, esto del carnet. Para empezar ahí por lo más fácil, ¿no? Va a ver lo de el famoso ese carnet de discapacidad. Y antes de eso, aquí está, sí. Va a ver. Aquí tengo los documentos. Y después le comento de Odebrecht, de todo lo que porque quiera. Eso es lo gordo, ¿eh? Que carnet de discapacidades para las colas. Yo no he venido aquí, mi estimado Luis Eduardo, a decir de eso no quiero hablar. De eso no puedo hablar, salvo temas que sí sean íntimos de un cliente. Pero, además vengo aquí
bajo este principio, le he hablado del principio. Hay un aforismo latín que dice, vox populo, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Que una jueza, como esta jueza Yadira Proaño de primer grado, con dificultades idiomáticas, con faltas de ortografía, haya dicho lo que haya dicho, no es lo grave. Lo importante al final del día será, a través de este medio, de usted, de su audiencia y la audiencia importante que tiene, que lleguen a ver si están convencidos o no de que estoy diciendo la verdad. A ver, primero el carnet. Ya, ¿Qué pasó? vamos primero con lo del carnet. Y la verdad, para comentarle, la verdad me dijo hace años, yo oigo ciertas cosas y nunca me las olvido, un señor inglés hace años me dijo, mira, una de las grandes ventajas de decir la verdad es que no tienes que acordarte de lo que has dicho, porque siempre es lo mismo. Por eso el dicho ese, que creo que es muy ecuatoriano, más pronto cae el mentiroso que el ladrón. Es decir, que un día la verdad, y ese es el campeón Villavicencio. Ha dicho en un programa que sí, que cobra $10,000 por las investigaciones. En otro programa, que creo que fue aquí mismo, dijo que no, que un abogado, un señor Fernández le paga $3,000 mensuales. Entonces, ¿cuánto gana? 10,000, 3,000. Tenía aquí yo una lista de papelito verde. Pero bueno, el carnet de discapacitado, él le saca que usted tiene carnet de discapacidad. Yo lo tengo, claro que sí. Usted tiene carnet de discapacidad. Yo tengo discapacidad. ¿Y se ha beneficiado de...? De un centavo no me he beneficiado. De un centavo. No ha contratado carritos, digo, no ha importado carros. Ni un carrito. Mira a ver, Luis Eduardo. Yo he sufrido, y montones de gentes que me conocen y me han visto de antes, de un problema en ambas manos. Si usted se fijase bien, aquí tengo una cicatriz y acá otra, que parece muy sencillito, pero eso tiene una prótesis en cada mano aquí adentro. Y esta cicatriz tendría que haber desaparecido por una pomada que llevo usando 2 años, que para algo parecido a eso que se promociona aquí en Ecuador, Cicaticure. Pues esta es la prótesis. A la cámara. Y yo la exhibí en las redes también. Esta es la prótesis que tengo en las manos. ¿Y por qué el carnet de discapacidad? ¿De qué porcentaje tiene el carnet de discapacidad? De 30 y pico, nada especial. ¿Y por qué el carnet de discapacidad cuando llegué de Europa, cuando regresé de Europa? Porque esto me operaron en Europa, un famoso cirujano en Ginebra. Porque dije, alzar, me duelen las manos. La prótesis, alguna vez esta de la mano derecha, 2 veces, se me ha movido de lugar. No puedo hacer ciertos movimientos y ciertas fuerzas para el equipaje, para algo. Decirle, mire señor, yo tengo este problema, ayude. En los aviones tienen que ayudarme a poner el carrión allá arriba. ¿A usted entonces? ¿Para qué sacó el carnet si no le sirve de nada? Para eso, bueno, solo parece ese tipo de ayudas, de privilegios. Pero ¿dónde está aquí? Sacó, y cuando cometió la perversidad de sacar el carnet, sacó un certificado, que ese debería ser otro juicio, un certificado de la aduana, poniendo mi nombre, mi cédula, falsificando mi personalidad, mi imagen, mi nombre, mi cédula, para pedir un certificado a la aduana de cuánto tendría de exoneración con ese carnet. Pero, obviamente, la aduana dijo, tendría tanto con el porcentaje de exoneración. Pero aquí está el certificado, se lo dejo con todo gusto. Y que vea a su público que se lo dejo. El certificado de la aduana, que a esa época era directora de aduana, nada menos que la actual vicepresidenta de la República, en la que dice y certifica por escrito que el doctor Falconino ha traído no lo dicen esas palabras, no ha traído ningún vehículo con ninguna exoneración, y yo digo exagerando, ni una bicicleta con ni un 1% de exoneración. Se lo dejo para que vea su público que yo hablo con la verdad, ¿verdad? Bueno. Entonces, y si quiere le dejo las radiografías también. Si quiere, déjela ahí, pero... mire, y aquí está el nombre, ¿ah? Aquí está el nombre. Hospital Clínica. ¿Y qué es eso de titanio ahí adentro? No, la de aquí es de acero. ¿Y qué hacía usted con las manos? No, mire, no, tendría que dar esa historia que no es tan, creo que tan importante. Yo tengo un problema de ácido. Mucho usaba la mano de joven, creo usted, claro. No, yo tengo un problema que era de coyuntura, los huesos me chocaban.
Entonces, además esto es tan delicado para que vea usted la importancia, y yo le puedo dar la mano fuerte. Si usted me aprieta duro, me duele. Pero lo que no puedo hacer es ese movimiento de pinza, que es el fundamental. ¿Sí me explico? Ese no lo puedo hacer fuerte. Y cuando lo hice a principios de año, tengo las radiografías de Europa, de Ecuador, de todas partes. Cuando lo hice a principios de año, por algo muy fuerte, de accidente, se me movió de puesto la prótesis. Bueno, ¿ya? entonces... Eso es el discapacidad. El carnet existe, pero usted dice que no ha importado ni una bicicleta. No, pero aquí lo gordo es de que él le dice que usted es el abogado de Odebrecht, que usted permitió, cobrando 1.3 millones de dólares, fue parte del lobby y del retorno de Odebrecht para el desvanecimiento de las multas con el señor Carlos Poli. De todo eso. Vamos a ir a eso. Pero déjeme terminar con esto, si es tan amable, por la secuencia, Luis Eduardo, porque yo le he traído aquí sobre... Él publica, esto es de Villavicencio también, es otra difamación. Lo que veo ahí es Rafael Correa muy contento con usted, ¿no? Sí, claro. Por fin, ahí dice el tweet de Correa. Le contesta por como fin merece. Alguien le responde como se debe al cobarde y corrupto. Rafael, feliz con usted. Bueno, no sé si feliz o no, pero lo que dijo es la verdad, Rafael Correa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto del 685. Pero es su amigo, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Correa. Por supuesto, buen amigo de muchísimo tiempo. No de cuando fue presidente, de mucho tiempo antes. Pero mira a ver esto para que no desviemos ese momento, ¿no? Entonces, él publica aquí el feriado bancario. Juan Falconi, autor del feriado bancario. Se descarga una cabeza, aplaude a Juan. Ya, entonces, este es supuestamente la evidencia... El decreto. De Villavicencio, el decreto del feriado bancario. Y destaca y aumenta mi firma. ¿De acuerdo? Entonces, déjeme ir con esto en orden un segundito, Luis Eduardo, para que vea usted las infamias. Y de ahí pasamos a otro tema que quiera de este, y pasamos a temas ya nacionales, no de esta basura, de este sinvergüenza de Villavicencio, ¿verdad? Feriado bancario. Ya, pero él no se refirió a usted como basura o tal y cual. No, por ahí ha tenido montones de epítetos ya, pero aquí mantengamos un poquito de respeto. respetito. Si usted le molesta por consideraciones a usted y a su audiencia, con todo gusto. Pero que es un difamador, un chantajista, esto sí, porque yo así se lo he dicho hasta judicialmente. Pero el ataque, ¿no? Y el insulto personal ya. No creo que es oportuno. Bueno, pero es que eso no se puede desdoblar la persona, ¿no? Este lo publica como el decreto del feriado y dice en su Twitter, Juan Falconi, el autor del feriado bancario. Sí. ¿Qué ocurre con el feriado bancario? Este es el decreto, te lo voy a dejar, y yo le pido, no es que lo autorizo, perdón un ratito, Luis Eduardo, le pido que si en algo yo estoy equivocado, que si algo yo no es verdad y no alcanza este programa, usted diga aquí Juan Falconi mintió. Yo le pido, no es que le autorizo, ¿está claro? Porque aquí hablamos con la pura verdad. ¿Ese es el decreto cuál? 685. Gobierno de Maguad. Gobierno de Maguad. Y que ahí después le hago un paréntesis de Maguad para que vea cómo funciona la justicia en Ecuador, ¿no? ¿Cómo funciona? La Maguad, déjeme hacerlo de una vez. ¿Cómo lo pueden a Maguad? Sentenciado en casación. De especulado de fondos públicos, cuando los depósitos en los bancos que se los llevaban los banqueros eran fondos privados. No hay, Maguad es inocente, dice usted. En esa carta, por supuesto. Maguad es inocente. En eso, por supuesto. Yo no sé si haya otras cosas. ¿Cómo? ¿Y en qué no? No sé si hay otras cosas, pero en ese caso es inocente, pues. ¿Usted también amigo de Maguad? También fui ministro de Maguad. Amigo de Correa. Claro. Pero si son archienemigos. Bueno, para ¿no que va a ser amigo de Abdalá usted? No, hágame el favor. Eso no se le falta. Pues ese es una basofia. Pues no, ese es amigo de Isaías. Y si quiere le paso aquí que dice, no es que somos amigos. Mi hermano, grita la basofia esa. ¿Sí ha visto ese video? Sí. Y no se lo paso ahora. Pero Maguad es inocente. Oiga, ¿cómo no va a ser inocente? Entonces, ¿quién es culpable del feriado bancario? Del feriado bancario, al final del día, los culpables eran los banqueros, pues. En dos palabras para que lo tenga la gente claro. El feriado bancario lo decretó Maguad porque los bancos no tenían el líquido, el dinero, para devolverlos a sus clientes, a sus depositantes. Y eso a su vez tampoco es que quiere decir que necesariamente el banco tenía un problema o deba ser responsable por algo.
Déjeme explicar. Usted sabe, mi querido Luis Eduardo, que aquí yo voy y siempre en mi vida he actuado con seriedad. Y hay que ser serios en esto. Todo banco, desde que existen, desde la Edad Media, el nombre viene de una banca en el parque donde hacían transacciones, por eso se llama banco. Todo banco parte del supuesto que sus depositantes no van a retirar la totalidad de los depósitos, todos los depositantes al mismo tiempo, porque reciben depósitos y esos depósitos los prestan. El problema de una corrida bancaria. Claro, entonces lo que vivió en la época de Maguad era un pánico bancario, una corrida bancaria. Había bancos solventes que superaban la situación aunque hubieran tenido falta de efectivo, falta de liquidez. Pero había bancos que se habían hecho autopréstamos, que se habían, como se dice vulgarmente, comido la plata, como en el caso de Filambanco, que habían desviado los fondos, que habían desviado los préstamos de liquidez, etc. ¿Y usted firmó el decreto del feriado? No, es lo que le voy a demostrar para que vea. Entonces, este es el decreto del feriado, le dejo copia con todo gusto y lo firma el presidente Maguad y Ana Lucía Armijos como ministra de Finanzas. Pero aquí hay algo... Con ese decreto se lo sentencia a Maguad. Claro. ¿Y qué peculados puede haber en esto? Consulte con que alguien... No me acuerdo, yo no sé si sea pariente suyo, buen amigo mío. Actuaba mucho de abogado de Yamil Maguad, Patricio Vivanco. Excelente. No le voy a decir pregúntele a Patricio Vivanco. Pregúntele a cualquier abogado imparcial, sensato. El juez, las leyes tienen que estar hechas e interpretadas no por la emotividad. Pero, no su amigo Rafael persiguió a Maguad durante 10 años. No necesariamente. Bueno. Pucha, cada sabatina decía que es un delincuente. El discurso político. El feriado bancario nunca más. Ya, pero no desviemos de esto que es lo medular. Pero ¿qué opina usted de eso? No, yo estoy explicando la actitud de Maguad. Yo no he venido y no voy a criticar a Correa, Luis Eduardo. ¿Pero le parece bien? No, yo no necesariamente tengo que haber estado en todo, absolutamente en todo con Correa. Yo creo que Correa cumplió un rol histórico importante. ¿Quiere que le dé un... Prófugo está, pero... ¿Quiere que le diga algo muy importante? ¿Sabe quién está prófugo antes que Correa? ¿Quién? El mafioso Roberto Isaías. Ya, pero eso y no sabe quita. quién es, y sabe desde el que le voy a demostrar, y sabe quién debe responder por los fraudes de Filambanco, más de 8.000 millones de dólares. Isaías. ¿Y sabe qué gobierno le ha hecho pagar eso a Isaías? Solo el de Maguad. Pero el gobierno de Correa... ¿Y sabe quién se enfrentó a Isaías? Solo Maguad. Me toca en el orden ponerme a mí, Juan Falconi y Carlos Bravo, desde la AGD, que tuvo el coraje de incautarlos. Fue el ejecutor de esa decisión de gobierno. Se incautaron los bienes de la banca y el gobierno de Correa los dilapidó, se los chuparon, se los farrearon, los destruyeron. Mire, ¿o no será verdad? No, yo no puedo dar fe de eso porque no le vi. Nada de lo incautado vale $2 ahora. No, mucho de lo incautado no valía mucho. Destruyeron bienes importantísimos. Había empresas como Gama TV que estaban quebradas. Había y las dejaron peor. Bueno, el Estado es mal administrador, pero eso no quiere decir necesariamente, siendo mal administrador, que se lo roba. Pero déjeme terminar un ratito. Si quiere volvemos a esto, que no tengo problema, pero vamos con lo del feriado. Y en eso, mire, a ver, yo le voy a dejar aquí que el público vea. Esta es una obra mía, con mi nombre. Yo no necesito testaferros. Con mi nombre, en 2 tomos. Le voy a dejar el primer tomo. Aquí usted va a encontrar... Esto es investigación seria. Aquí usted no es, pues, un piojo del arroz, un gorgojo del arroz que anda escribiendo disparates ahí, ¿no? ¿Verdad? Esto es serio. Mire, con un índice explicativo y con el soporte de instrumentos públicos reales. No alterados ni distorsionados, como voy a terminar de explicar con lo del feriado bancario, ¿no? Esto se queda para usted y por su vía para el público. Hay el tomo 2 también, ¿no? Que eso tendría que buscarlo, ¿ya? Le voy agregando. Entonces, volvamos al decreto del feriado. Lo firma Ana Lucía Armijos como ministra. Estábamos en estado de emergencia. Cuando estado de emergencia no había garantías constitucionales de por medio. Cuando para evitar que se incendie el país,
Maguad ordenó y dictó este decreto del congelamiento. Cuando lo firma Ana Lucía Armijos y cuando lo firma cualquier ministro, eso tiene en el derecho administrativo, no tiene por qué conocerlo todo el mundo, el efecto de notificación. O sea, el presidente, porque ¿no? ¿Quién puede firmar más un decreto? ¿El ministro o el presidente? Quien firma los decretos es el presidente. Y por eso he hecho esta precisión de la responsabilidad de la firma de ese decreto. ¿Quién lo firmó? Maguad, solo el presidente de la República. Y aquí firma Ana Lucía Armijos, que es un poco en la línea de notificación, y por eso suelen poner una frase sacramental que dice, de la ejecución encárguese el ministro tal. Un día es un ministro, otro día es otro ministro, pero los decretos los firma el presidente, los dicta el presidente. Pero ahí no está su firma. No los ministros, aquí no está mi firma, y este es el del feriado. Y aquí yo, para facilitarle, le tengo subrayado, estos títulos, los que entregaban por el feriado, serán títulos, valores, etc. Este es el del feriado. ¿Y cuál es el que usted firma? Ese le voy a enseñar. La fecha es importante. Esto es marzo. Esto es bien importante. El que yo firmo, entonces, es un decreto 1492. Este decreto, Luis Eduardo, lo firma, esto es del 10 de noviembre. Se lo voy a dejar. Le pido, no es que lo autorizo, repito. 10 de noviembre anterior. No. Posterior. Posterior. 10 de noviembre, ¿de acuerdo? Y 1492... Ya 2 meses antes que se caiga el gobierno. Prácticamente, exacto. Y este decreto, ¿qué es lo que decía este decreto? Va a tener que permitirme leer el primer artículo que da la idea de todo. Los certificados de depósitos emitidos en la misma institución financiera y por las integrantes del mismo grupo financiero, amparados o no por la garantía de depósitos prevista en la ley, deberán ser recibidos a su valor nominal para cancelar obligaciones vencidas o por vencer, incluyendo intereses y otros recargos de los deudores de las instituciones financieras emitentes. Deberán ser recibidos por su valor nominal. Para pagar deuda. Y esto tiene, noviembre firma el presidente Maguad, firma el ministro de Economía y firmo yo al último, porque era el secretario de la producción. Iba directo al sector productivo también. Ya, la reactivación del sector. El decreto suyo es posferiado bancario. Muy posferiado. Ya para que la gente pueda hacer uso de los bienes congelados. Exacto. Y si usted lo capta, no hay que ser ni economista, ni premio Nobel, ni gran abogado. Es de entender. Pero perdón un ratito, Luis. Esto lo publica en las redes, aumentado el tamaño con el volumen para destacar mi firma y le pone al título el decreto del feriado de Falconi. Pero no es el único que dice eso. En paz descanse, Eduardo. Puede haber otra gente mal informada. Eduardo Valencia, quien fue encargado por el presidente Correa para hacer una comisión de investigación del feriado bancario, pero como ya el resultado no le gustó, ya lo mandó a Valencia del lado de los caretucos, de los ni sé qué. Valencia decía, el verdadero culpable del feriado bancario es el primo de su pana, también prófugo, Pedro Delgado. Y que usted se había beneficiado, usted también era autor del feriado, y que se había beneficiado una hija suya por $1 millón en el feriado. Ya. Le voy a explicar eso rápidamente. Lastimosamente Valencia no está aquí entre nosotros para defender. Ya está muerto, no voy a hablar de un muerto. Valencia, en mi opinión, trabajaba para Isaías también. El producto de... Pero usted, todos los que hablan mal de usted son Isaías. El único el espacio... Cuco Isaías. Claro, es que usted no tiene idea de los tentáculos que tiene, pues. No tiene idea usted los tentáculos que tiene. Pero todo es culpa de los Isaías, eso que también decía. Prácticamente, y no culpa le extrañe, de los Isaías, no le culpa extrañe, de los claro, Isaías. Así todo es culpa de Correa. Igual, no le extrañe que cualquier rato traten de infiltrarlo a ustedes, porque han infiltrado a muchas instituciones. Entonces, ¿cuál es el tema con esto de Valencia? De Valencia. Yo lo desafié varias veces a un debate. En Radio Democracia, que era el único espacio que le daban. Valencia se convirtió en enemigo de Correa cuando se dieron cuenta que ese informe era totalmente tergiversado para proteger a Isaías, porque disimulaba todo lo de Filambanco.
Y Como hay porque aquí un golpeaba al pastín. primo. No. Y de ahí hubo que hacer homenaje al primo. Oiga, perdóneme, Luis Eduardo, el primo, ¿qué tenía que ver con el feriado? En la CFN, pues. Pero eso fue todo es posterior a esto, pues. El primo tenía que ver muchos ¿Usted meses estuvo en el después. homenaje del primo? No, oiga, para que vea cómo he actuado y cómo actúo en mi vida. Usted conoce a Jaime Mantilla, alias El Gringo. De Diario Hoy. Ya, ¿lo conoce? Claro. Ya. Usted sabe que el primo enjuició Era un clip ahí, déjenme. enjuició a Jaime Mantilla. El primo enjuició a Jaime Mantilla por alguna publicación en el Diario Hoy. ¿Ya? Y ya. ¿Sabe quiénes defendieron a Jaime Mantilla? Carlos Bravo y yo. Es que está mal andar enjuiciando a gente que publica cosas, ¿no? ¿Ah? Está mal andar enjuiciando a gente que publica Está mal, cosas. pero no cuando son infamias. No cuando son, como lo estoy demostrando, a sabiendas infamias. No cuando están usando esas publicar cosas falsas, por eso he hablado de la verdad, como chantaje. Pero esto, no cuando se está publicando para hacer daño por cuenta de un fulano que le paga y que a él, que es el gran responsable de todo, como usted lo acaba de decir, de todo lo malo que ha ocurrido en Ecuador en los últimos años desde la crisis bancaria, Roberto Isaías, prófugo en Miami, nunca ha dicho nada, ninguno de estos, esa banda, ya muerto, y por eso es que no me voy a referir más, pero le he dicho que lo desafié muchas veces a debate. Aquí, en este programa, hoy a esta hora, lo desafío a un debate en este mismo programa. Al villano Villavicencio, al tonto ese de... Que no insulte a las personas, no, pero le es digo. tonto, pues es decir la verdad, pues ¿cómo es que se llama? El tonto este que aspira a ser presidente, que dice además Villavicencio que han presentado una denuncia contra mí estos tres, la banda. Tonto que aspira a ser presidente. Arauz. No. ¿Cómo que se llama ese? Montúfar. Ya ves, todos sus colegas saben. Es tan tonto que yo tampoco lo registro de tonto que ni me acuerdo el apellido, ¿no? Montúfar, que aspira a ser presidente de qué, pues tal vez del comité del barrio, este tonto, ¿no? Esos son los que me han denunciado, decía Villavicencio, en un programa aquí con usted, decía eso. Entonces, y que no está en la fiscalía, es que está en la fiscalía una investigación. A ver, yo no he sabido que esté en la fiscalía ninguna investigación. Cuando me notifiquen iré encantado a decir la verdad, demostrar con documentos que ya le voy a dar un anticipo en antes. Pero lo que no me han notificado nada. ¿Usted qué cree que la fiscalía le van a dar curso a cualquier disparate? Y que contra todo abogado que ha sido abogado y ejerce la profesión le van a aceptar denuncias disparatadas y mamarrachadas de todos. A todos esta banda, al tonto, al villano, al sinvergüenza, que vengan con 10 más asalariados Isaías a debatir conmigo aquí. Solito yo. A lo mucho le podría decir que venga Carlos Bravo a que me acompañe. ¿Qué le parece? Aquí quedan desafiados, ¿ya? Pero ¿qué sabemos ya en el paréntesis de la Fiscalía? Periodismo de investigación. ¿Qué existe en el SRI sobre Villavicencio y toda su familia, agnados y cognados? Perdón. Pero aguante un rato, no me respondió del $1.000.000 de su hija. Ya voy a eso. ¿Cuáles son los servicios profesionales que declara Villavicencio del 2010 hasta el 2019? ¿Cuándo inició sus actividades económicas? Ya sabemos que dijo $10.000 por un lado, $3.000 por otro lado, y que su abogado le paga. Qué cosa tan estupenda, ¿no? ¿Existe acaso en la Fiscalía una instrucción previa? Le doy el número. 17-010-181-90-80-782 sobre delitos tributarios no justificados como lavado de activos y enriquecimiento injustificado con número. Investigación previa en la Fiscalía, que diga algo Villavicencio, que informe. Pero no que informe así como informó lo que le sacó Santiago Cuesta, que ahora lo voy a recordar si me permite poner el video en mi celular, ¿no? No, dije, de 12, 14 millones Santiago Cuesta se lo demostró con números de cuenta. Nunca dijo nada. Ahí le negó en la entrevista a Carlos Vera que le había pedido disculpas al doctor Carlos Bravo. Carlos Bravo también lo demandó, lo ha demandado todo el mundo. Y ahí sí se esconde, nadie sabe dónde vive. Cobarde, se esconde. Usted tiene una dirección que se sabe, se puede ubicar su dirección.
Está aquí su lugar de trabajo, que es a la vista. Me lo puso a mí por el WhatsApp para que llegue a esta dirección. Todo el mundo sabe una dirección. De este nadie sabe. Lo estuve investigando, contraté detectives para que se sepa dónde vive. ¿Lo estuvo persiguiendo? No, un ratito. Poner un detective privado en contra de un periodista no es lo más saludable. Para ubicar la dirección donde debía ser notificada la querella. Claro. ¿Por qué? Porque por cobarde se esconde. A mí no me vaya a poner a espía. No, usted no se esconde, pues, usted se está escondiendo. Aquí estoy, pero entonces, no está bien andar poniendo espías a la gente. No, no es espía. ¿Por qué se esconde? Entonces, viene con el truco que no se lo puede notificar y después dice, yo no he sabido nada, por eso no me presento. Y después cuando le dicten la sentencia en contra, va y se esconde también hasta que prescriba la sentencia. Todavía no terminamos. La Superintendencia de Bancos debería informar sobre el movimiento del sistema financiero de Villavicencio, Valencia, Fernando, Zarauz, Peñaranda, Verónica, Alexandra. ¿Qué hay de la UAFE? ¿Sabe lo que es la UAFE, verdad? ¿Qué hay de la UAFE? Sobre Villavicencio y la compañía Inmoglobal S.A. ¿Con qué ingresos justifica, con qué documentos, cómo justifica ingresos por más de $2 millones? ¿Qué hay en la UAFE sobre Galo Valencia y sus ingresos por más de $2 millones? ¿Por qué no ha declarado Valencia impuestos desde el 2012? ¿Por qué dice que vive de los $3.000 que le paga el abogado Fernández, el abogado pagando a su cliente, pero en entrevista en este mismo programa ha dicho que cobra fácilmente $10.000 por investigación? ¿Y a usted qué le importa de dónde, de qué vive? ¿Y a él qué le importa entonces de dónde yo tengo clientes, pues? No, pues es que una cosa es tener cliente que es Odebrecht, que es tremendo corrupto, y que el trabajo haya sido para el tema de las glosas y el retorno de Odebrecht. Yo le he dicho, y le voy a demostrar eso ahora, mi estimado Luis Eduardo, tremendo corrupto, puede el cliente... Usted sabe uno de los problemas que tenemos los abogados, sobre todo en juicio. A ver, $1 millón de su hija en el feriado bancario. Está ahí pues mismo en lo del feriado bancario. Pero no me responde sobre eso. Se lo voy a responder en 2 palabras. El producto del feriado bancario es una compañía familiar, que era una compañía familiar. No era mi hija, no tenía nada que ver. Ella era miembro del directorio de una compañía familiar. No tiene ningún problema. ¿Y qué pasó con esa compañía familiar? ¿Qué pasó con esa compañía familiar? Con esa compañía familiar ahí siguió. Esa compañía familiar tenía sus depósitos, le dieron los CDRs y lo que hizo fue negociar los CDRs. Hubo un juicio sobre eso, planteado y manejado por los testaferros de Isaías. Y en esa negociación ganó $1 millón. No, ni un centavo se ganó, eso era capital de la compañía. O sea, la compañía, se ganó $1 millón. Ese era el patrimonio de la compañía, no se ganó nada, sino que toda la rabia era que se vendió los certificados. ¿Y qué querían? Que los certificados, que esta era la otra queja, y por eso el decreto 1492. Usted tenía la plata, en el ejemplo, como depositante del banco, ¿no es cierto? Y le debía al banco. El banco quería que la plata le siga congelada y le pague la deuda. Y si no, usted tenía que su certificado que le habían dado en vez de su dinero, salir a la calle a venderlo y se lo compraban con descuento. Ese era el negociado. Y por eso es el decreto 1492. Ese era el negociado. Y eso fue lo que hizo la empresa familiar. No, la empresa vendió su certificado y eso fue todo. Nada más. Y eso lo querían poner como delito, como quieren poner como delito. Y mire que usted mismo acaba de decir que Odebrecht es corrupta. Podrá haber tenido actos... Ahora dice que no es corrupta. No, déjeme terminar. Podrá haber tenido actos de corrupción. De hecho, han admitido actos de corrupción. Pero nada, nunca conmigo. De Odebrecht... ¿Cuánto le pagó Odebrecht a usted? 1.300.000 de Odebrecht. Pero oiga, era un trabajo de 7 meses, importante. Aquí, pero no dice de dónde saca 12, 14 millones de dólares. No, pero usted de dónde, ¿cómo fueron el 1.3 millones de Odebrecht? Cuando viene cualquier hijo de vecino, cuando vienen a hacer esas transacciones con los juicios y con las vainas, cobran 8, 10 millones. Ahí sí está perfecto. ¿Quién cobra eso? Pero si aquí andamos. Estoy yo aquí perdiendo el tiempo con la pauta y el periodismo. A le cobran 3, 5 millones y está todo el mundo contento. Usted le cobró 1.3 millones de dólares a Odebrecht, ¿por qué trabajito? Vamos. Ahí su asistente abogado le está diciendo dónde están los papeles.
Va a ver, y esto le pido atención, pero vamos claros hasta ahí con todo lo demás. No se tiene una torre de documentos Claro, aquí y lo dos exhibimos abogados. después al público. Aquí, No, pues, pero que es una documentación muy amplia, le he dicho, le voy a dejar a usted lo que estime y ya vamos a pasar a los libros también. Pues. Es que así es con documentos, así es con la verdad, no es esto. Odebrecht, el único caso, el único conflicto que yo manejé con Odebrecht, fue el tema de la presa San Francisco. Un fiasco de presa que Ya no le servía voy a- para un carajo. Ya, pues yo no era constructor. Su pana Correa mismo decía, o sea, porquería que han ido a hacer, Ya, por se eso, largan del país. Ya le voy a dar mi rol. Yo no era el constructor, ¿verdad? Ni tengo por qué defender eso, que quede claro. Es lo único. Los estudios y los abogados más conocidos, connotados y reconocidos de este país. Yo tengo registrado más de 15. No tengo que darles los nombres, en privado podremos conversar, porque yo no tengo por qué estar ventilando eso al público, ¿verdad? Trabajaron para Odebrecht. Trabajaron para Odebrecht. Ramiro Aguilar. No voy a dar nombres, ¿no? Pero montones, más de 15. No quiere decir que ellos han sido corruptos. Mañana Odebrecht entonces tomó un vuelo. La compañía de aviación es corrupta. Un funcionario de Odebrecht se alojó en un hotel. El hotel es corrupto. Entonces, por Dios, pues, Luis Eduardo, somos profesionales. ¿Y qué trabajito le hizo usted a Odebrecht? Vamos acá. 25 de enero del 2010. ¿Está claro? Esto va a quedar con usted. El señor José Santos le dice al procurador general del Estado. El delator corrupto. Sí, el delator, el que a mí nunca me ha mencionado. Pero José Santos, para darle un ejemplo. Porque nunca se lo han preguntado. Ya, no, que le pregunte. Pues, porque Odebrecht dice, hay justicias que preguntan poco. Ya, a mí yo no tengo problema, si aquí lo estoy debatiendo con usted. A José Santos lo que sí dijo, ya que dice usted, que dé un ejemplo, es que Charlie Pareja, el abogado famoso del prófugo Roberto Isaías, le pidió 5 millones. Vamos a ir ya, pero sí, ¿qué trabajito le hizo usted a Odebrecht? Ahí tiene una cifra. Y le pidió 5 millones para intervenir por Odebrecht, el Charlie Pareja, el mismo que gestionaba la ley de la AGD. El mismo que persiguió a Correa y le reventaron la cara en Perú también, ¿no? ¿A quién? A Charlie Pareja. Eso yo no sé, ni me interesa. Elementos de inteligencia infiltrados en el Perú. No sé, ni me interesa. Mira a ver esto usted. El membrete. Procuraduría, me alegro que lo diga usted. Procuraduría, no voy a leerlo todo, que es pues 28 de enero del 2010. ¿Está claro? Sí. Ya, 28 de enero del 2010. Y le dice al abogado de Odebrecht en Washington, porque estos terminaban litigando en Washington. Le dice al abogado de Odebrecht, le leo la última parte. Al respecto, sin que esta procuraduría se pronuncie acerca de cualquier otro aspecto de su comunicación y sin perjuicio de todos los derechos y defensas que le puedan asistir a la República del Ecuador, comunico a usted que esta procuraduría está disponible para recibir a su representada en sus oficinas principales ubicadas en la ciudad de Quito. Le dice la procuraduría a Odebrecht, ¿ya? ¿Qué procurador? ¿Solís? No, aquí está el doctor García. Y entonces, ¿qué ocurre? Viene Odebrecht con esto, ¿a dónde mí? A pedir mis servicios profesionales. Me ha dado usted una excelente oportunidad, Luis Eduardo, para tocar este tema. A pedir mis servicios profesionales para litigar contra el Estado ecuatoriano. Por las glosas. No, nada de las glosas, por el juicio, por el conflicto, el juicio que venía de la presa San Francisco. Nada de glosas. No Pero tenía había glosas por esa presa. Yo no había entrado con eso. No, todavía no había glosas. Por eso, estaban en reclamos. Que yo sepa, no había glosas pero por eso Carlitos Polit está donde está, ¿no? Ya, pero eso no es cosa mía. Nunca traté con Polit, nada de nada. Ya voy a eso. Entonces, mire a ver. Y el 13 de julio se terminó esto. 13 de julio, el abogado de Odebrecht me manda copia del acuerdo transaccional solamente por la presa San Francisco.
¿En qué consistió este trabajo? Les digo primero, lamento, señores, yo no puedo aceptar este caso porque no he litigado nunca contra el Estado ecuatoriano. Y si alguna vez he litigado, interviniendo el Estado, ha sido siempre a favor. Le voy a dar un ejemplo. Había un juicio por la expropiación de Emelec, esa compañía que era de un americano, un señor Escopeta, que era la más grande del país, tenía todo el servicio eléctrico de la ciudad de Guayaquil y más allá de la ciudad de Guayaquil. El Estado dijo, se acabó esto, eso tiene que ir al Estado. Y las tarifas y las cosas. Entonces resulta que se demandó, Escopeta demandó por Emelec en un juicio arbitral, demandó a la compañía, al Estado ecuatoriano. ¿Sabe quién defendió al Estado ecuatoriano? Usted. Yo. Y Ya. le ganamos, perdón. Muy bien. Ganamos el arbitraje, es que no es el único caso. Le ganamos el arbitraje, después en segunda instancia perdió el Estado ecuatoriano. Todos los juicios, era una de las quejas de Correa. Recuérdelo usted también, póngale objetividad a su apreciación respecto de Correa, y que Correa era permanentemente quejándose, ahí está lo de Chevron, etcétera, de que Ecuador perdía todos los juicios de arbitraje en el exterior. Entonces, porque hacemos cagadas acá, bueno, pues. ya, entonces, ¿qué queremos? De que hacemos cagadas acá y que nos aplaudan afuera. Entonces, a eso viene Odebrecht, y le digo a los señores de Odebrecht, miren, yo puedo intervenir, déjenme pensarlo, déjenme revisar el tema, es muy delicado. Yo podría, en principio, intervenir solo si se tratase de buscar un acuerdo transaccional. ¿Qué quiere decir la transacción para que su audiencia lo conozca, Luis Eduardo? La transacción es un contrato. Lo define el Código Civil como el contrato para terminar o precaver un litigio. Ese es legítimo, es válido. Es una figura que viene desde el derecho romano. Transacción, evite litigio. ¿Cuánta gente le dice más vale un mal arreglo que un buen juicio, verdad? Entonces, eso es. Si eso puede progresar, yo los podría asistir en ese sentido. Y de ahí, y muy posterior a eso, 4 de febrero es la carta de honorario. O sea, usted es el autor del retorno de Odebrecht. No, nada que ver con retorno ni con nada. Mi gestión... Es que solucionando ese problema es de que se abre el camino. Otras cosas y otras. Y si es que le abre el camino, yo nunca se usó la palabra retorno. En la carta de honorarios que la hackeó el villano o su patrono Isaías y se la dio a Villavicencio, en la carta de honorarios se menciona también para ver lo de la glosa. Nunca saludé con Poli, nunca hice un papel, nunca hice una gestión, que los abogados hacemos gestiones por otra cosa distinta a San Francisco. Pero sí sabe que es altamente probable que sus honorarios hayan salido de los sobreprecios, ¿no? Bueno, ¿de dónde hayan salido? No sé, ni lo pregunté, ni me interesa, no era mi problema. Y esto, aquí está el convenio firmado. Y déjeme decirle, Luis Eduardo. ¿No es un problema que su cliente le pague con plata sucia? No, ¿cómo va a creer que si yo sé que me pagan con fondos ilegítimos? Pues por supuesto. Pero a esa época, y es lo que le voy a decir, Odebrecht era una de las compañías brasileiras más importantes que había. No me acuerdo si firmó, pero en ese convenio transaccional estuvo presente el embajador de Brasil. Fue tal Pero lógicamente, porque si la mafia era con Lula, pues... ya. El gobierno brasileño ve el principal autor de... O sea, todo el mundo relacionado con ese caso. Pero si está siendo investigado Lula por el tema. Ya, por este tema de Odebrecht. ¿Por Odebrecht? Yo no sabía. ¿Pero por Odebrecht en general o por este caso de San Francisco? No, por Odebrecht, por todo el lavallato. Sí, Odebrecht ha reconocido todas esas cosas, pues, pero eso no nos hace responsables ni remotamente, ni de pasada, a todos los profesionales que de una u otra manera tuvimos algún tipo de Jorge contacto Glass con está Odebrecht. preso por Odebrecht, él también es inocente. Yo no sé, oigan, no pretendo pasar por ingenuo, Luis Eduardo. Yo no sé exactamente cuál es la imputación a Jorge Glass por Odebrecht. No sabe. No, ¿qué es lo que le imputan? Yo no he seguido esto en plata detalle. del tío. La plata del tío que... Si usted me pregunta a mí, yo
Absolutamente creo que Jorge Glass no tiene nada que ver en eso. Aquí está usted con Jorge Glass. Sí, claro. Eso, ¿sabe dónde es eso? En Europa. Claro. En la gira de Jorge Glass. Claro, eso es en Ginebra. Ahí está el ministro de Comercio también. Cassinelli. Claro, ¿Qué será de Cassinelli, no? ¿Ah? ¿Qué será de Cassinelli? Lo he visto yo, es un profesional competente, serio, muy bueno. O sea, Jorge Glass también es una víctima, dice usted. Yo lo que le digo es que yo estoy convencido de que en eso Jorge Glass no tuvo nada que ver. Entonces, ¿a quién corrompió Odebrecht? Odebrecht dice, yo corrompí, todo costaba la mitad, aquí yo me llevé la plata. Charlie Pareja, pues. ¿Y por qué no dicen nada de Charlie Pareja? Pero oiga, usted no sabe que hay un Masú Isaías. Pero Charlie Pareja, ¿acaso que era funcionario público? Escúcheme un rato, pero era el intermediario porque ofrecía y cobraba. ¿Y el gobierno quién robaba? Y usted no sabe que había y hay un Masú Isaías, el sobrino del prófugo Isaías, que tenía y que se declaró con cooperación eficaz, con ni sé qué. Puede ser todo lo que usted quiera, pero en el Estado alguien habrá robado. Ah, claro, porque en todas las épocas. Pero no puede poner esto solo en el gobierno anterior, pues, Luis Eduardo. Mira, hay una obsesión con todo esto. Aquí hay otra linda foto suya, obsesión. Con Alexis Mera, con Correa. Vea, este está Alexis preso, Correa prófugo, Camilo Samandón también estará. Y este creo que es Pedro Solina. Usted ahí chupando, está ahí. Ya, présteme un ratito. Sí. No, pues ¿cómo estás escuchando las cosas? Eso dice ya, bueno, el Ministerio de Salud. No hay problema. Ya, quiere que le diga... Linda fiesta, vea, toditas estas fichas. Ahí ¿Sabe cuál es el festejo ahí? ¿Cuál? Un gol del equipo ecuatoriano en un partido de fútbol, una copa de algo. Ese es el festejo. ¿Y sabe cuándo fue esa foto? Si no me equivoco, por julio del 2008 por ahí. ¿Y sabe qué es lo que les arde de esa foto? Que después de esa foto vino la incautación de Isaías. 198 empresas. A mí lo que me llama son los panas que tiene usted ahí. Claro, pues. no, pues, pero a mí más me llama. Alexis Mera, pero no le llama la atención, Luis Eduardo, a mucha gente lo que viene, los préstamos, los autopréstamos, ya los créditos vinculados, que Isaías se prestaba la plata de los depositantes a 0 interés y 7 años plazo. Aquí están los documentos de la Superintendencia de Bancos que han corrompido a medio mundo. Y cantidad de gente. Y eso no le llama la atención a mucha gente. Dice solo Correa Glass. Esa es la obsesión. ¿Y sabe cuánta gente? Pero en cambio ustedes, Villavicencio Isaías, Isaías. ¿Cuánta gente financia a Isaías en contra de Correo y en contra mía? ¿Usted sabe por qué está prófugo Isaías? No la he traído, pero se la mando. La sentencia que lo condena a Isaías a 8 años de prisión. 8 años de prisión. Prófugo, pues es el campeón de los cobardes. Con todo ese poder. Él pudiera tener una suite presidencial en la cárcel Atacunga. ¿No es verdad? ¿Sabe? Como tiene Glass. Claro. ¿Sabe quién firmó la denuncia por la que le recayó esa sentencia? Yo como superintendente. Claro, así fue. Así fue, pues por eso. Entonces vamos fijando las cosas en su punto y como hay que fijarlas. ¿Quién en su gobierno permitió que los banqueros hagan eso? Porque no es de que los banqueros solitos ellos, ¿no? Usted representa al gobierno de Maguad. Usted fue parte del gobierno de Maguad. El triste y oscura noche neoliberal del gobierno de Maguad que provocó la ola migratoria, prohibido olvidar compañerito. Pero usted es parte de ese gobierno. Sí, pero mire, a mí me han llamado de distintos gobiernos. Y esa es una de las tácticas del mafioso Isaías de Miami, que cada vez que hay elecciones o que va a haber algo, me manda unas andanadas con sus testaferros como Villavicencio, con sus cobardes, difamadores. Pero no me está respondiendo. ¿Qué tiene que ver Villavicencio aquí? Es de los asalariados. Dice, déjeme terminar. Tiene una obsesión con Villavicencio. Una terapia anti-villavicentística. No, yo lo que devuelvo, ya le expliqué, pues que yo no tengo fuerza para rendirme, ¿verdad? Entonces, y eso lo sabe, pues obviamente el jefe de Villavicencio. Entonces, esto es lo que hay que dilucidar. Todo en conjunto, todos los problemas en conjuntos, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con el que se mira, ¿no es cierto? Pero veamos las cosas completas. Veamos las cosas completas. ¿Qué hizo su gobierno mal entonces? No, habrá cosas que se hicieron mal.
yo no he sido, ¿de cuál gobierno habla? Yo no he sido Del parte de Maguad. ejecutiva del de Maguad. Yo hice un Fue ministro, ¿cómo que no fue parte? Ahora sí, ya no me acuerdo. Un ratito, ¿cómo va a creer que no? Pues en el de Maguad hicimos cosas importantes. Yo fui secretario de la producción. Hicimos cambios importantes. Tratamos de... Ese decreto 1492 es uno de ellos. También, y también empobrecieron a millones de personas también. ¿Cómo? Empobrecieron a millones de personas. Pero no fue Maguad porque el gusto de empobrecerlos, pues. No le quedó a él, ya le digo, el país estaba incendiado, estaba en estado de emergencia porque los bancos no tenían para devolver el dinero. Pero lo que pasa es que el problema es de que los bancos habían financiado la campaña de su gobierno. No fue mi gobierno, además. El gobierno en el que usted participó. Pero vea las fechas, pues, Luis Eduardo. Pues yo respondo dentro de un gobierno por mis actuaciones. Yo no puedo responder, ni el presidente, pues hay que fijar las cosas. Pero la banca metió plata y eso es reconocido por todo el mundo. Eso fue una queja constante. Ni el presidente responde por todo su gobierno. No me va a decir usted que para llevarlo de lo micro a lo macro, no me va a decir que el gerente de una compañía responde por lo que haya hecho el bodeguero. ¿No? Si el bodeguero se fue llevando unos bienes, unas cosas de la compañía, hay que echar la culpa al gerente. Entonces, hay que ubicar las cosas. Pero un ministro sí responde por su actuación, pero no por la del gobierno. Y por lo que quedó escrito de la historia de ese gobierno. Y le voy a dar un ejemplo. Por su actuación, no por la del gobierno. ¿Usted en la asonada de Lucio dónde está? Cuando Lucio tumbó al gobierno. Debo haber estado en el Palacio. ¿Recuerda ese día? Debo haber estado en el Palacio, claro. ¿Cómo fue ese día? Mire, ya cuando cayó Maguad, claro, yo, a diferencia pues de otros ministros, otros colegas, pero hágame acuerdo para hablarle de la dolarización, ¿ya? Que eso es importante, que eso es de esa época mía de Maguad. Y entonces, cuando caía Maguad, yo llamé a algún ministro y le dije, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Yo estaba presidiendo una sesión del COMEXI, el Consejo de Comercio Exterior. No me dice, se cae el gobierno, aquí está el palacio rodeado, etc. Voy para allá. Me dice, no vengas, es imposible. Mayor razón para ir. Fui para allá. 3, 4 colaboradores quisieron venir conmigo. Lo único que hice fue que me saqué la corbata y la chaqueta, pues, con la que trabajamos, con la que yo digo para mí es un uniforme, porque había visto que a un ministro lo jalaron de la corbata. Y me fui para el palacio, y ya le voy a contar algo. Pero esa vez... Ahí estaba Villavicencio queriendo jalarme la corbata. No. Esa vez, ese levantamiento, repase la información de ese día, en ese levantamiento, donde fueron primero los rebeldes, que eran básicamente un sector indígena, la CONAE, fue a la Corte de Justicia. Porque ellos son los principales vejados, abusados en materia judicial. Fueron a los jueces, eso hay que registrarlo en toda su magnitud, los encerraron a los jueces de la Corte Suprema y también los jalaron de las corbatas, los escupieron. Mire la prensa de la época, la prensa seria, objetiva. Entonces me fue al palacio. En el palacio vino el ministro de Defensa, un militar. Le dijo, presidente, se van a entrar al palacio. ¿Quién era Gallardo? ¿No era Gallardo? No era Gallardo. No era José Gallardo, lo conozco, un hombre de primera. Era otro ministro de Defensa, no me acuerdo el nombre, pues han pasado algunos años. Y entonces le dijo más o menos así, las palabras tampoco tienen que ser exactas. ¿Usted estaba con Maguad? Yo estaba ahí en el palacio, claro. Se cae el gobierno. Pero es que va más allá, ya le digo, se cae el gobierno, se van a entrar al palacio, no respondemos por su vida, ni por la de los ministros que están aquí, ni del personal. Y usted aquí, los huevos acá, usted... No, yo los tengo siempre en su lugar. Un hilo caliente que le bajaba por el brazo. En su lugar. Una gota caliente que le bajaba por la pierna. ¿Sabe qué? Y le voy a decir algo. Que no vengo yo aquí a jactarme, ni a hacerme el 7 machos, ni nada. Los tengo siempre, eso sí, en su lugar. Y a través de mi vida la gente puede dar fe de eso. Y tengo miedos y tengo temores. Pues el que diga que no es un gran mentiroso. El punto está en superarlo, en dominar los temores, en saber que está en lo cierto, en saber que está en lo correcto y dominar esa resistencia. Entonces le dice, no, hay que irse tienen que irse del palacio. ¿Dónde van? Entonces alguien dice, no, el presidente va a la base. Bajo yo, le digo a 2 o 3 colaboradores que habían venido conmigo. Le digo, bueno, los que quieren venir conmigo, vienen conmigo, vamos a la base.
Nos fuimos a la base. Y llegué yo a la base con el chofer, 2 o 3 colegas, y estaba efectivamente ahí el presidente Maguad con 3 o 4 ministros ya en la base aérea, porque se iba del país. Yo no sé si puede haber por ahí una que otra versión, son momentos difíciles. Cuando al rato empiezan a repartir, no, primero dice, se va el presidente Maguad, se embarca en el avión presidencial. Entonces yo le digo, Yamil, ¿pero a dónde vas a ir? ¿Dónde te van a llevar? Tú no te puedes subir así un avión. ¿A quién van a obedecer? El piloto es un piloto de la Fuerza Aérea. Entonces medita un rato, tienes razón, se vuelve a sentar. Éramos 12, al final del día éramos 12, 15 personas. Pregúntele a Patricio Vivanco, porque 3 o 4 días después fuimos a una quinta de Patricio Vivanco a visitar al presidente Maguad, donde se alojó unos días. Entonces, no se sube a la avioneta. No se sube era el avión presidencial, era jet, no era avioneta. Y dice que lo iban a llevar a Loja. Digo, ¿cómo sabes que una vez en el avión te llevan a Loja? ¿Cómo vas a hacer eso? No sé. Entonces, después al rato empiezan a repartir chalecos antibalas. Y yo el edecán mío era un mayor Hernández. Eso sí me acuerdo clarito, ¿cómo no me voy a acordar? Entonces viene el mayor Hernández al rato, ¿qué pasa? No, están repartiendo chalecos. Digo, bueno, ya consigue el mío. Al rato, ¿y por qué están? No, porque van a venir a bombardear. Estábamos en la sala de la Fuerza Aérea. ¿Bombardear quién, Lucio? Sí, van a venir a bombardear aquí para agarrar al presidente, no sé qué. Entonces no me dice, ministro, vámonos porque ya se acabaron los chalecos, no hay para usted. No, le digo, me muere pena mayor, pero yo no voy a salir corriendo. Vea si me consigue el chaleco y si no, aquí nos quedamos sin chaleco. Hasta las 8 o 9 de la noche me quedé. Salió el presidente Maguad y fue ahí a una embajada, no me acuerdo exactamente. Creo que fue la embajada de Chile. Chile o algo así. Y entonces de ahí ya nos fuimos todos a la casa. No, era latinoamericana. Nos fuimos todos a la casa. Entonces, hay que ver los temas completos, Luis Eduardo. A Maguad no fue perfecto. Pero un ministro, pero le voy a hablar algo de esto que fue muy poquito antes de esto. Esto, si no me equivoco, fue el 21 de enero. 21 de enero es el día de la caída. Claro, entonces por eso le digo, 21 Sociedad de enero. Patriótica, 21 de enero, todo 3. Exacto. Así se llama. Ya ve. Pero 10 días antes, algo así, vino la dolarización, que eran unas jornadas tremendas. A 25,000, con 25,000 uno chupaba, parreaba, se llevaba una chica al cine, dólares. Y ¿sabe qué? Y 50 años antes, con una moneda de 5 sucres. ¿Sí me explico? Eso fue como fue cambiando y deteriorándose la economía. Uno compraba una cosa en su tiempo, en su gobierno, uno compraba una cosa, se daba una vuelta a la manzana, regresaba, ya valía el doble. Mire, Luis Eduardo, pasando a cosas más positivas, si usted me da unos minutos adicionales, le voy a dar la historia de esa dolarización en pocas palabras, con el ejemplo que usted pone, con pelos y señales y argumentos. Entonces, porque me dijo, ¿qué cosas buenas? Yo respondo por lo que yo hice. Entonces, la paz con el Perú, la dolarización. Yo no intervine en eso. Yo en la dolarización fui sumamente activo. Entonces, yo era parte de los funcionarios, que había 2 o 3 de alto rango, que estábamos a favor de la dolarización. Y todo el Banco Central estaba en contra de la dolarización. Toda la plana mayor del Banco Central, todos los técnicos. Valencia, ahí viene un poco la antipatía que me agarró, era un empleado del Banco Central que muchísimos años antes firmó el estudio técnico para la famosa sucretización, cuando se volaron los dólares durante el gobierno de Osvaldo Hurtado. Del mismo partido del gobierno suyo. Claro, no será. La democracia popular, ahí sí no. No, yo no era afiliado a ninguno, no he sido. Pero era el partido, era el mismo partido. Llamado, por algunos méritos me habrán visto que distintos presidentes me han llamado a colaborar. Yo fui presidente, y yo no había trabajado por la campaña de Maguad, ni mucho menos. Fui presidente también con mucha honra del gobierno de Rodrigo Borges, hicimos muchas cosas positivas, ¿me explico? Entonces, no me desvío porque podríamos, siquiera hacemos un seminario que dure aquí 3 semanas, ¿no? Porque tengo material para eso, ¿no? Entonces, entre lo positivo y lo conflictivo. Entonces, había unas reuniones que convocaba el presidente Maguad en el Palacio, en la sala de gabinete, los que estaban a favor de la dolarización y el personal del Banco Central. Pues esto es bien importante
porque esto es una historia que a usted le va a interesar y por intermedio suyo a su audiencia. Y entonces, para apretarla y hacer más sintético el tema, llegó un rato que le digo, los señores del Banco Central decían, pero ¿cómo? El señoriaje, se pierde que el Banco Central sea banco de último recurso, se pierde la posibilidad de salir en defensa y en apoyo del sector financiero en crisis, como vino después, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, y además la soberanía, que el Ecuador pierde su soberanía por su moneda, estas eran las objeciones del Banco Central. Pero obviamente los economistas, y había una economista, una dama, una economista, qué peleadora y qué bien formada era. Oiga, se me escapa el nombre, creo que era Lucrecia algo, pero era estupenda de bien formada. Y entonces le digo un día yo, presidente, un momento. Yo en privado nos tuteábamos, en público lo trataba de usted y de presidente. Presidente, un momentito. Yo creo que estas reuniones se están tornando inútiles. Los señores del Banco Central vienen con todos estos tecnicismos económicos, todas estas palabras difíciles económicas. Bernard Shaw dijo, pongan a los economistas a predecir lo que va a ocurrir el segundo semestre y el segundo semestre a explicar por qué no ocurrió lo que predijeron. Y es una pérdida de tiempo. Es una huevada los economistas, Bernard Shaw decía eso. No, conozco uno que está en Bélgica que es terrible. Bueno, no suma entonces, 2 más 2 del pobre. Entonces le digo al presidente Magua, no se puede. Esto es si siguen con estos tecnicismos, entonces yo voy a empezar a usar las palabras en latín que solemos usar los abogados y nadie entiende nada. Entonces Magua dice, bueno, sí, la verdad, señor. Yo estaba cabreado porque usted no entendía nada de la reunión. Algo entendía, claro que entendía. Pero quería enfocar lo central y ya va a haber palabras sencillas. Entonces Magua le dice, sí, señores, la verdad, pónganlo más sencillo porque esto si no se... Ahí dije ya, el tema se empieza a aclarar. Las objeciones del Banco Central eran, deja de ser instituto emisor, emitir moneda nacional. Gracias a Dios. ¿Ya? Gracias a Dios. Exacto, primera cosa. Segunda cosa, deja de ser último recurso, prestarle blancos a los bancos amigos, a los que están insolventes, no a los que están necesitados, etc. Otro, gracias a Dios. Y tercero, que ahora le presta al gobierno, ya, ¿no? Claro. Y tercero, y el gobierno lo exprime, pero tercero, de una forma... Pierde el señoriaje. Pierde el señoriaje. Pierde el señoriaje. ¿Qué carajo es el señoriaje? Ya se lo voy a explicar. Pierde el señoriaje y además, al final de todo, pierde soberanía. Esos eran los 4 argumentos claves y le voy a ir explicando mi posición, que fue la que prevaleció de uno en uno. Entonces decía, muy bien, que deje de ser instituto emisor, muchísimo mejor. Porque en Ecuador vivíamos una época en que se acostaba usted y cualquiera de los ecuatorianos a dormir y al día siguiente amanecía 40-50% más pobre. 40-50% más pobre por la devaluación. Cuando deja de imprimir moneda nacional, se acabó la devaluación. El salario se le bajaba el 40%, la propiedad le valía menos 40%, etcétera, etcétera. En buena hora usted dijo gracias a Dios. Deja de ser instituto, banca de segundo piso, de último recurso. Deja de prestarle a los bancos en problemas. Bueno, los bancos tienen que empezar para una emergencia así, pero tienen que empezar a ser serios, solventes, manejarse bien. No créditos vinculados, no créditos autocréditos a cero interés, no créditos a sus propias empresas, no latisueldos, como se decía en la época de Velasco Ibarra, y mientras los asalariados nada. Tanto mejor. El señoriaje. ¿Qué es el señoriaje? Tan sencillo como esto. El papel moneda o la moneda de metal tiene un valor, Eduardo. Cuando usted lo manda a imprimir, por ejemplo, tiene un valor y eso manda a imprimir, no sé, pues 100,000, 300,000, medio millón de billetes de 10 dólares. Hoy por hoy no los imprimimos nosotros. En esa época, de billetes de 10 sucres, de 100 sucres, de 500 sucres, todos costaban lo mismo. Centavos el costo de la impresión. Pero ese costo de la impresión en centavos, usted, Banco Central, lo tenía y lo ponía en la calle por 500 sucres, por 1,000 sucres, por 5,000 sucres. Por el valor nominal. Esa diferencia, el valor nominal o facial, esa diferencia es el señoriaje.
¿Sí me explico? Y finalmente, que como dejaba de imprimir su propia moneda, Perdía soberanía. Perdía soberanía. Eso es romanticismo. Romanticismo. Eso es lo que entonces yo le decía, a ver, el señoreaje, ¿cuánto significa el señoreaje? La ganancia, la diferencia que les daba el señoreaje era un poco más de $20 millones al año. Ya, pero veamos eso a terminar con las devaluaciones que le afecta a todo el país. Y por ir rápidamente al último, a lo que usted dice, la soberanía, le digo, a ver, dígame, señores Banco Central, digan la verdad. ¿En qué está la Reserva Monetaria Internacional? ¿En dólares o en sucres? No, pues ministro, me dice, está en dólares. Por algo ha de ser. Por algo ha de ser. ¿Me explico? Con esos argumentos ganamos. Esa noche Maguad anunció la dolarización, salí yo a la televisión a defenderla. Pero ¿cómo es la vida en este paisito, Luis Eduardo, del cual usted está escribiendo, o está escribiendo en cierta forma, dejando constancia grabada de otra forma de la historia del paisito? Gente que se oponía a la dolarización, gente que estaba pero visceralmente en contra de la dolarización, ahora reclaman la paternidad de la dolarización. Ahora que todo el mundo está contento con la dolarización, no le voy a dar los nombres. Ya tengo suficiente frente y después me dice por qué se pelea con este. Con el, ¿sí no, usted que diversifique sus enemigos, tiene solo dos. Más que eso imposible. Y entonces yo le hago solo una cosa, que le decía, yo lo hacía de broma, ¿ves? Un día se me raspó el carro, algo así. Oiga, le digo al maestro que me le enderece, eso es un raspón insignificante. $80. Chamaestro, ¿qué le pasa? Pues le digo, ¿qué cree que me conteste el maestro mecánico? Pero doctor, si usted es uno de los autores de la dolarización, ¿qué protesta? Bien hecho. Pregúntele usted a la clase media, media económica, pregúntele al asalariado, pregúntele al trabajador independiente, pregúntele todos en una encuesta. Con la dolarización. Todos están contentos con la dolarización. Claro, si ni Rafa pudo tumbar la dolarización. ¿Perdón? Ni Rafa pudo tumbar la dolarización. Rafael Correa decía, no estoy de acuerdo, pero tengo que mantenerla. Exactamente, esa es la frase de Rafael Correa. Entonces, es tan amplio, mi querido Luis Eduardo, y yo tengo tan limpia, porque por ahí decía un basurero, también tan limpia mi hoja de vida. Yo camino por este país, usted me ha visto, estoy aquí, me va a ver toda su audiencia, voy por todas partes, porque las infamias no pueden. Rafael no puede hacer eso, ¿no? Las infamias, un pie aquí y al las vestido de tomate. No pueden desbaratar a Juan Falconi, porque es más fuerte mi prestigio. Y lo que yo he dicho con modestia, créalo, con modestia, pregunten a mis profesores, que son los principales gestores de lo poco que yo sea o sepa profesionalmente. Y pregúntenle a mis alumnos, que son, Luis Eduardo, 38 años casi de clases a mis alumnos. Dos cosas. Embajador del correísmo en Londres. ¿Sí? Con Assange metido allá adentro. ¿Ya? ¿Y quién hablamos de eso? Claro. ¿Qué ya, tal perfecto. vivir con las paredes llenas de caca que llenaba el señor? Mire, no sé si eso sea cierto. En mi época nunca ocurrió. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en la embajada? Yo estuve casi 3 años, algo así. Ya bastantito. Claro, en mi época nunca ocurrió. Yo tuve con Assange una relación estrictamente profesional. Hola y chao. No hice amistad. Hablé y traté. Pero ¿y las fiestitas con Patiño? Nunca estuve en las fiestitas ni nada. ¿Por qué? ¿No lo invitaban a usted? No, y si me invitaban no me interesaba ir. Yo no fui para estar en fiestitas. Y si me interesaba ciertos temas... Porque sí vio el video del toque-toque y sí, Patiño no estoy ahí. yo bailando en el video. Y si me interesaba, dejaba constancia por escrito. ¿Le interesaba qué? ¿La fiesta? Dejaba constancia de algo. Entonces, yo puse orden en esa embajada, puse horario, puse... ¿Cómo encontró usted la embajada? Si es que necesitaba ponerla. Cada uno tiene su propio estilo. Cada uno tiene su propio estilo. Pero Assange hacía lo que le daba la gana. Yo hice... No, de ninguna manera, y menos conmigo, de ninguna manera. ¿Andaba en patineta por la embajada? No, alguna vez un fin de semana creo que lo había hecho. Ahora un fin de semana le habrá dado a este pobre hombre. Estaba encerrado en una habitación de este tamaño, ¿no? Entonces, yo algún día también era una discusión. Dije, bueno, si no estás cómodo, pues con estas reglas, etcétera,
esto es una embajada, esto no es un hotel. Si no estás cómodo... Motel pues, lo hacía con la Pamela Anderson, no, que venía todos los fines de semana. Si no estás cómodo, pues tú puedes irte en cualquier momento. ¿Usted le conoció a la Pues, Pamela Anderson? Sí, claro que la conocí, alguna de la gente, porque tenía un horario para visitas y para colaboradores. ¿Y qué tal la Pamelita? Me dijo, cuando lo veas a Luis Eduardo, salúdalo de mi parte. Ah, ya. Hace tiempo que no nos vemos con Pamelita. ¿Ya? ¿Qué opina del caso Assange? Mire, eso es conflictivo, es complicado. Lo que pasa es que tiene muchos seguidores a nivel mundial, tiene muchas razones. ¿Pero para qué mierda nos metimos en ese problema? Había ahí una posición más vinculada a los derechos humanos. Bueno, claro, no alegan estos fascinerosos al servicio del mafioso Isaías, no alegan derechos humanos. Ese sí era periodismo de investigación el que hacía Assange. ¿Y enfrentado a qué nivel? Y ahí sí vale. Miren, Luis Eduardo, ahí no valen los derechos Assange no humanos. hace periodismo. Assange lo que hace es filtración, piratería de información. ¿Y y qué es ahí... lo que hace? Falsificando documentos. Estamos hablando de Assange. Ya, de Villavicencio, por Villavicencio. eso. Yo no le mencionaba esta basura de Villavicencio. Usted es el que lo menciona. Yo digo, ¿qué es lo que hacen los hackeadores de acá, los espías? Hackeadores. A mí me tienen todos hackeados. Y ni siquiera es Villavicencio. Es el mafioso Isaías, que es un experto en eso y tiene la infraestructura y la plata. Él lo provee, le da los insumos a Villavicencio. ¿Y qué opina usted de que estén todos sus amigos de esa década presos, fugados? Usted ya llama a su cumpleaños y no le llega a nadie, pues está todo el mundo preso. Mire, es lamentable, hay una polarización tremenda de la justicia, No puede un país vivir con jueces que no administren bien y pronto la justicia. Son frases estas de grandes pensadores de derecho, yo las estoy repitiendo, o sea, no necesariamente pretendo que sean de mi autoría, ¿no? Pero sí las hago propias. Y entonces, para darle 2 o 3 ejemplos, hemos hablado del ejemplo de Maguad. ¿Cómo puede hacer peculado fondos públicos cuando era el presidente de la República en estado de emergencia y decretaba un congelamiento, no devolución temporal de fondos privados porque se incendiaba el país? Pero su pana Alexis Mera preso. Déjeme ver, de personal. Su pana Jorge preso. ¿Cuál es la prueba contra Jorge Glass? Que si usted me la explica, yo la podría analizar como abogado. Lo que yo sabía de la condena a Jorge Glass era que lo habían condenado por un nexo causal. ¿Cuál nexo causal? Mi querido Luis Eduardo, usted... Son más de 13 millones de dólares que aparecen en la empresa y en las cuentas del tío. Bueno, eso es el tío. Ay, ¿Cuál es el nexo causal? tío. Pero espérenme un ratito. El nexo causal, el tío. Oiga, de mí se toma un montón de gente el nombre. Hasta ahora. No digamos. ¿Y qué interés puede tener Odebrecht en pagarle a un Guainalda ahí del tío? ¿Y cómo sabemos que Jorge Glass tiene por qué responder por el tío? Pues, Luis Eduardo. Usted tiene que responder por su tío. No, pero yo no soy vicepresidente de la República. Bueno, por eso uno tiene cuidado. ¿Sabe lo que yo hice en Pero es que el problema es de que una empresa corrupta le mete más de 10 millones de dólares al tío del vicepresidente para conseguir contratos que luego son sobrepreciados hasta en un 300%. El tío que se aprovechó, pero ¿dónde está la responsabilidad de Glass? Entonces dice que el tío le dio las huevas a Odebrecht. Bueno, pues vaya, a lo mejor. Pero oiga, Luis Eduardo, pero si se la vio un sobrino de Isaías y se la quiso ver Charlie Pareja con 5 millones, pues. Está dicho por santos, pues, el de Odebrecht. O sea, ¿cuándo vale, cuándo no? Pues? Pero Odebrecht dice claro, que iba a reunirse con Glass y Glass alzaba el volumen y le escribía en una tablet. Luis Eduardo, escúcheme un ratito. Los colombianos dicen esos dichos populares, pero que son muy gráficos. O todos en la cama o todos en el piso. ¿Sí me explico? Entonces, no es que una vez sí, una vez no, con el que conviene sí, con el que conviene no. ¿Sí me explico? Entonces, ¿y lo de Correa? También de Correa. Influencia psíquica. Y yo diría que ni los psiquiatras pueden a veces ejercer influencia psíquica. ¿Usted qué cree? No, pero lo que estuvo claro es que ahí también vea Villavicencio, ese que lo tiene a su pana Correa corriendo por los techos. No, pues y él se jacta de eso. No es Villavicencio. Villavicencio es un vulgar hackeador, un chantajista, un difamador, un asalariado. Pero ahí lo tiene a Correa escondido en el ático. No es Villavicencio, son los jueces. Villavicencio es el instrumento y es el instrumento de Isaías. ¿Sabe cuántas
empresas se le incautó a Isaías? ¿50? 198. ¿Y cuántas quebraron? No sé, deben haber 170 porque quebraron. no he llevado ese control. Pero ese, ¿y sabe cuántas eran mal labridas? Todas. Ahí está TC Gamavisión, vea. Claro. Vamos a vender TC Gama. Hasta el día de hoy, ¿qué es de qué venden? Bueno. Utilizado como herramienta política. Claro, que la vendan, lógico. Vamos a las preguntas de la gente. ¿Por quién va a votar? ¿Usted va a votar por Arauz? De ley. El voto es secreto. Por Arauz va a votar. Ahora, pero déjeme explicarle con esto de que el voto es secreto. El voto secreto es derecho, no es obligación. ¿Está claro? Usted puede decir que ¿por quién vota? yo muy probablemente yo voy a votar en la línea de Correa. Así es. ¿En serio dice? ¿Así? Bueno, pues. Vamos a las preguntas de la gente. Juan Falconi. Ahora me voy a tomar un poquito de agua. Claro. ¿Usted cree que Yamil es inocente y no tuvo responsabilidad en el feriado bancario? Bueno, ya lo hablamos, pero algo más que decir en eso. Como camello. Está dicho lo principal. Aldrin Flores. ¿Cuánto me ha hecho hablar? Pues. Claro, pues. ¿Cómo es posible que haya sido funcionario de Maguad y después del prófugo del ático? ¿Es porque solo se junta con sentenciados o qué mismo? Ya le expliqué, me han llamado de distintos presidentes, distintos gobiernos. Y yo siempre he trabajado por el país, obviamente con gente que yo he visto y he pensado que estaba trabajando bien por el país. Conocido fue que fue partícipe del feriado bancario. ¿Bajo qué tipo de moral apoya a Correa, quien supuestamente denosta a los culpables del feriado? Ya lo hemos explicado con documentos, ¿no? ¿Qué tipo de patriota que ama a su país defiende las coimas y sobreprecios de Odebrecht? ¿Qué tipo de patriota que ama a su país denuncia varias veces al periodismo de investigación por publicar sus chanchullos? Ya lo hemos explicado también. Si quiere sigo, pero va a decir que soy obsesivo. Pero ese es un testaferro del villano. Pues. El que pregunta eso es testaferro del villano. ¿Por qué Chu a 25,000 el dólar? ¿Quién puso ese número que jodió a todo el mundo? Ese es un crimen de lesa humanidad. Nuestros ahorros se diluyeron de un día para otro. Eso es interesante. Y eso, a esa época, porque volveríamos a ese tema, lo que se hizo fue una indexación, ¿verdad? Y esos fueron los que daba, creo que un poquito menos las cifras de la indexación que resolvía el Banco Central, informaba. Te repito, daba creo que algo menos y se hizo un rango de seguridad para que no vaya a fracasar la dolarización. Pero la cifra no fue arbitraria, tenía una base técnica económica. Y también anda usted en la lista de Odebrecht, dice. Yo no he sabido que ande en ninguna lista de Odebrecht. Muy bien, y esas han sido las preguntas. Esta foto también le sacan full, usted no. A ver. Está contenta, se lo ve con pelo y todo. Claro, esa es de Magüey, esa me la sacaba Isaías cuando era mala la dolarización. Y ahí la sacaban y ahí abajo le ponían el autor de la dolarización. Ahora ya no la sacan porque todo el mundo está de acuerdo con la dolarización. Muy bien. Yo le he contado la anécdota de que estuve con el presidente Maguad hasta en la base militar. ¿Y cómo voy a renegar? ¿Qué creen? ¿Que yo voy a renegar de una foto? Señoras y señores, ustedes sacarán sus propias conclusiones. El abogado Juan Falconi Puig va a votar por el llaverito, dice. Por la línea de Correa. Sacarán ustedes sus conclusiones de esta bronca que ha terminado con una declaración de inocencia de Fernando Villavicencio, que es la coyuntura que trajo esta entrevista, a pesar de que esta entrevista estaba siendo solicitada hace tiempo, solo que en ese tiempo decía que no. Ahora que está en broncas dice sí, ahora sí quiero. Pero así son los políticos. Así son los políticos y no hay nada que hacer. Ya, bien con lo último le explico. Efectivamente la venían solicitando hace mucho tiempo y yo no podía, tenía 1000 cosas. Ahora mismo, Luis Eduardo, estoy escribiendo una tesina y tengo que entregar el 50% hasta el viernes. Son 50 páginas profundas de derecho constitucional. Yo no tengo tiempo para dormir. Aquí donde me ve he dormido 4 horas y a lo mucho. Entonces ahora sí tuve la oportunidad y tuve la coyuntura, sin saber cuando fijamos la fecha que la sentencia esa iba a ser dictada. Yo hablé con la jueza diciendo, mira, me adelantó la entrevista. Claro, pues. Y esa es la una. Otra,
efectivamente, me ha sido, créalo, me ha sido muy grata esta reunión, entrevista, si cabe llamarlo entrevista, pero creo que ha sido más bien una reunión, un diálogo importante. He dado lo de mejor de mí en conocimientos, en experiencia, en contarle la verdad de muchas cosas documentada. Lo he hecho de manera espontánea, absolutamente espontánea. No, ¿quién más que usted y que su público para haberlo visto? No es que voy a ver, voy a averiguar, voy a inventar como doro la pila. Soy totalmente espontáneo. Parto de decir la verdad. Es la cultura que inculqué a mis hijos, a mis alumnos. Y a este punto, créalo, tengo algunas generaciones de abogados que generalmente se expresan de mí en los mejores términos. Mi propia hija fue abogada, alumna mía, es abogada. Mi propia hija, que fue infamemente mencionada, que la quisieron involucrar en cosas que no venían al caso. Su hija, lo paradójico es que mientras usted estaba con Rafa en el cóctel, ella estaba luchando por la libertad con Expreso, ¿no? Para que vea los respetos y las actitudes de las personas. Y yo, incapaz de eso cambiarlo ni nada. Pero yo y las cosas en su lugar, en su momento, y como deben ser, con verdad, con lealtad. Porque con ella nos hacíamos las reuniones para defender a la prensa. Yo sabía que ella trabaja en eso, por supuesto, y el gobierno habrá estado enterado que trabajaba en eso. Pero entonces esas son las cosas, hay que respetar, y yo respeto como el que más los derechos, créalo. Yo he dado, creo, en mi vida muestras constantes de respetar los derechos. Mucha gente que me conoce o me reconoce. El otro día me encontraba en un ascensor en Guayaquil, yo tomaba el ascensor para subir. Un mero ejemplo. Porque a veces, como tengo voz gruesa puedo tener el carácter relativamente directo, cuando hay que ser directo, que usted lo es tanto o más que yo. Él le decía a este señor, siga señor. Es un señor que tenía facha mayor que yo. Le decía, no, doctor, me dijo, ¿cómo va? Que no se le ocurra. Pase usted, doctor. De ninguna manera, hágame el favor, sígase. Después de ti, no, después de usted. El señor pasó, era respeto a un señor que yo lo veía mayor que yo. El señor pasó realmente sorprendido. ¿Me explico? ¿Y a cuento de qué viene esa historia? A cuento de viene que yo trato de ser respetuoso, trato de seguir las reglas, pero a veces obviamente pues tenemos que poner cierto freno, ¿no? La ética mucho se aprende en la cuna, porque en los colegios, en las universidades, no nos llegan a dar mucha ética, mucha moral, menos en esas universidades de garaje. No digo quiénes han ido allá para que no diga que estoy obsesionado, que han comprado títulos en 2, 3 años, ¿no es cierto? Mientras yo hasta hoy, a mi edad, con todos los títulos, con todo el currículo que tengo, sigo estudiando y tengo que hacer una tesina para la universidad. Nada más. Ustedes sacarán sus propias conclusiones sobre el rol histórico del abogado Falconi y sobre su última gran pelea con el candidato a la Asamblea, ya hoy por hoy, el señor Fernando Villavicencio. Esa es pelea pequeña para mí nada más, Luis Eduardo. Esa es una ficha. Vamos a ver. Nos vemos la próxima. Cuando tienes una empresa o la administras, estás pendiente de muchas cosas. Imagínate que además de todo eso, debas preocuparte por auditorías externas, internas, cumplimiento tributario. En Ecovis estamos listos para brindarte tranquilidad y soluciones. Conoce más en ecovis.com.es.